para ir a algo que mencionas, esta pues intención electoral que tienen en estos momentos la familia Biden para tal vez reelegirse, con este planteamiento que hacen al llegar primero a la casa, a la Basílica de Guadalupe, lo hace la doctora Jill Biden, lo hace con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, este acercamiento a alguien como el presidente López Obrador, que es en efecto pues un presidente querido por los mexicanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, en su mayoría, pero hay que ser perfectamente honestos, querido Jaime, la verdad es que históricamente, si han votado, que casi no han votado, pero si votan los mexicanos, votan conservadores, ¿no? Votan por el Partido Conservador. Desafortunadamente ha habido una especie de logia reciente que se creó a partir de la llegada de Trump como antihéroe, en la que pues aunque nos llamó narcotraficantes, violadores, a pesar de la persecución que estableció en su término Donald Trump, hay varios mexicanos que lo apoyan. Hemos visto en nuestro chat que dicen, no, pero es que Trump hizo esto, no es que Trump hizo aquello. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿De dónde sacan eso? Y hay una nueva generación de políticos de origen mexicano que son ultraconservadores. Estoy buscándote el nombre de una congresista con la que, híjole, siempre pues tengo, pues vamos, diferencias en Twitter debido a sus publicaciones. Una congresista de origen mexicano que es antiinmigrante, que es completamente antiderechos de la comunidad LGTBI. Otra Ron DeSantis, pues, pero insisto, con el nombre, con el nombre y el apellido completamente de origen mexicano. ¿Le funcionará esto al Partido Demócrata, el tratar de vincularse con el presidente López Obrador? Porque insisto, ¿no? Los mexicanos Sí. desafortunadamente al tener una idea a veces conservadora, votan más por el Partido Republicano. Le funcionaba mucho esto al Partido Republicano en su momento, ya que ellos eran proinmigrantes hasta la era Bush, ¿no? Hasta la era Bush se convirtieron en antiinmigrantes, pero le seguirá funcionando al Partido Demócrata apelar a esta relación con el presidente López Obrador, considerando la nueva conformación del hispano acá en los Estados Unidos? Es una buena pregunta. Yo creo que es la pregunta fundamental que se están haciendo los estrategas del Partido Demócrata, pero también del Partido Republicano, porque, a ver, vamos a ver en términos de números duros. En las últimas elecciones de las de medio término, querido Toño, efectivamente el voto de los hispanos hacia los demócratas cayó 9% en términos generales. Pero aún así fue clave el voto de los hispanos para mantener algunas posiciones de los demócratas en el Congreso. Por ejemplo, en Texas, Ron DeSantis consiguió un aumento de votos de respaldo entre el electorado hispano del más del 30%. Marco Rubio en Florida, por ejemplo, sigue superando el 50% de apoyo hispano, pero Florida es un caso aparte. En el caso de Greg Abbott, insisto, aumento del 30%, y eso fue lo que lo mantuvo. Pero en términos generales, el voto hispano se mantuvo. Fue como un frente de contención, a pesar de estos 9 puntos de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que han dicho los estrategas republicanos? Los estrategas republicanos dijeron, oigan, aquí tenemos que trabajar más con los hispanos, que lejos de eso, es una farsa eso de que solamente votan demócratas. Y esto es cierto, como tú bien dices, Toño. ¿Y por qué? Porque hay demócratas que ya están hartos de que los demócratas les prometen y les dicen y mañana, y mañana, y mañana la reforma migratoria y nada, ¿no? Hay muchos que están frustrados, hay muchos que están decepcionados, pero aún así sigue siendo realmente un vivero electoral más proclive a los demócratas que a los republicanos. De ahí que yo creo que entre los demócratas, particularmente la gente de Biden, está diciendo, señor presidente, el voto hispano sigue siendo importante entre nosotros. Hay que hacer algo. Y por eso se fue a la frontera, y por eso anunció 30,000 visas, permisos, eh, ¿cuáles van a ser los efectos o cuáles están haciendo los efectos automáticos? Esa es harina de otro costal que podremos hablar aparte.
Vamos a vernos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se saca usted la foto, sonriendo con él, con su esposa y usted van a la Basílica de Guadalupe para que nuestros electores en Estados Unidos, electores hispanos que consideran realmente a López Obrador como una suerte a su líder político, pues qué mejor que usted quede en buenos términos. Ahora, ¿qué esto quiere decir? Que Joe Biden y los demócratas tienen el voto garantizado. No, 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 no. Yo creo que en el curso de los próximos meses veremos una intensa campaña. Vamos a ver cómo los republicanos van a tratar de conquistar, como se suele decir, la mente y el corazón de los hispanos. Pero claro, si te remites a las declaraciones de Greg Abbott, y con todos los republicanos que siguen apostando por estigmatizar a los hispanos, presentándolos como asesinos, traficantes, todo esto, pues lo tienen complicado, lo tienen difícil, ¿no? Pero no cabe duda de que, porque siempre se ha especulado sobre el electorado hispano, siempre se ha dicho que es el gigante dormido, que esta vez sí van a despertar, pero lo cierto es que el electorado hispano es víctima de sus propias circunstancias, porque y además hay muchos de ellos que están muy bien informados, saben que a veces, por más buenas intenciones que pueda tener Biden, pues los republicanos en el Congreso le echan las cosas por tierra, ¿no? Son electores cada vez más informados, más sofisticados, pero también es muy cierto que en términos muy generales, y esto te lo digo también por experiencia, yo cuando a veces entrevistaba a paisanos y les decía, bueno, ¿tú qué eres, demócrata o republicano? Y me decían, y es bien interesante, dice, bueno, a veces voto demócrata y a veces voto republicano. En pocas palabras, votan según les conviene, que es normal, ¿no? De tal suerte que la pregunta que tú hiciste es la gran pregunta, es la gran pregunta. Nadie puede decir desde ahora los hispanos ya están en el bote de los republicanos o están en la saca de los republicanos o de los demócratas. Así es que va a ser la gran pregunta y vamos a ver cómo en las campañas se confirman esto que te estoy diciendo, de si acaso los republicanos ponen mayor énfasis en la conquista, en el cortejo de los electores hispanos, yo estoy seguro que sí, y vamos a ver hasta qué punto Joe Biden sigue usufructuando esta relación de buen rollito, de abrazos, apapachos con el presidente López Obrador para seguir cortejando a los hispanos. Y sabes qué, creo que así se tiene que votar en todo caso, ¿no? No se tiene que uno casar con un partido, hay que votar por lo que nos convenga acá como mexicanos en los Estados Unidos, y en México, con lo que más le convenga al pueblo. Por eso es que es terrible tener una oposición como la tenemos en México. De eso vamos a platicar unos momentos más con una nota que acaban de sacar en el Universal. Solo te quiero comentar, querido Jaime, y le quiero comentar al público consentidor de Sin Censura, que esto es muy, muy cierto, esto que planteas. Recientemente estaba yo en un supermercado aquí en Kansas City y una persona se me acercó para decirme que me conocía del programa, que platicáramos, que etcétera, platicamos con mucho gusto, como siempre ocurre, ¿no? Yo me abrazo y platico con la gente que nos encontramos y que nos reconoce, nos da siempre mucho gusto. Y me decía que él, pues, estaba muy a favor de las políticas del presidente López Obrador, que en lo general era muy pues cercano a la cuarta transformación, pero que no le gustaba que el presidente López Obrador tuviera estas ideas de abrazos no balazos en cuanto al crimen, en cuanto a la violencia, esta estrategia generacional de atender a los jóvenes. Él decía, no, no, yo lo que creo es que se les debe enfrentar con la mayor fuerza y si por mí fuera, que lo mejor sería establecer la pena de muerte en México. Yo intenté convencer a este compañero, a este amigo, a este señor, diciéndole que, bueno, habiendo tantos casos de injusticias en las cárceles mexicanas, habiendo tantos mexicanos y mexicanas en las cárceles injustamente, que están ahí porque no tuvieron dinero para pagar un abogado, o a los que les fabricaron delitos, se imagina la cantidad de ejecutados injustos que habría, ¿no? Eso es lo que yo le planteaba, pero esto creo que exhibe y muestra la cara de algunos de los votantes mexicanos estadounidenses aquí en Estados Unidos, ¿no? Esa idea, la idea
la idea de la pena de muerte es muy conservadora, es muy republicana, ¿no? La idea en contra de la aprobación del aborto también es muy conservadora y es una que tienen muchas veces muchos mexicanos. No voy a meterme en camisa de 2 semanas, pero esa es la realidad. Por eso es que a lo mejor votan para uno o para otra. Yo lo único que puedo decirles es que a mí me parecería muy cuestionable que votemos por aquellos que nos persiguen, que aquellos que están en contra de nosotros, que aquellos también que se dicen ser hispanos y que parece que nomás al cruzar la frontera, al cruzar el muro, aventaron la escalera detrás de sí, dijeron, ay, después de mí ya nadie entra. Pues no puede ser así. Hay que pensar en nuestra comunidad y hay que pensar hacia futuro. Pero ahora sí, le voy a pedir a don David que nos grabe.